poderse conectar y solicitó una petición de oración que más adelante estaré compartiendo con ustedes, hermanos, que aquí la anoté, una oración importante. Bueno, hermanitos, espero ustedes me estén siguiendo y vamos entonces al libro o al Evangelio de Marcos capítulo 5. Y habíamos visto, estamos viendo las 7, eran al principio 7 características o 7 señales que nos muestran, hermanos, que hay alguien o algo detrás del comportamiento de alguno de ustedes, incluso del mismo mío en algún momento. Entonces, yo la reduje a 6 porque unidos en una, pero igual es lo que el Evangelio aquí me está dando a entender según mi estudio personal. Espero para los hermanos que estamos aquí presentes y estén siguiendo el estudio, hermanitos. Ustedes deben en sus hogares ir llevando y leyendo el contexto, también para en algún momento poder compartir si yo hiciera alguna pregunta. Bueno, Marcos capítulo 5, versículo 5 en adelante, que fue lo que quedamos el jueves anterior. Ya hemos visto cuatro puntos, ¿no? 4 características. Si le preguntara a alguno de los que están en Zoom, si me pueden decir una o algunas de las que hemos visto, los que están aquí presentes, bien pueden entonces compartir, que aquí todos los escuchamos. Una de esas 4, vamos, 4 características. ¿Cuáles serían una de esas 4? La primera que está en el capítulo 5, versículo 3. La primera que está en el capítulo 5, versículo 4, 3 y 4. Muchas veces ahí están los dos. La primera, la impureza. ¿Cuál, Héctor? La impureza. Muy bien, ahí lo estamos escuchando, Héctor, fuerte y claro. Muy bien. Impureza, ¿no? Una de las características de un creyente que está alejado del Señor, aparte de eso, y fuera de eso, bajo el control. Yo digo aún el control, no la influencia, no la posesión como autoridad, como dueño, ya no. Pero sí influenciado y manejado por Satanás. Eso es lo que está en la Escritura, es que es impuro. No hay santidad en ese hermano. ¿Me pueden decir otro? Yo digo las otras 2, otro más. El hombre, ¿dónde vivía? Entre los sepulcros. ¿Y habla de qué? Del aislamiento en que ese hombre se había sometido, al que se había sometido. Eso tiene que ver con hermanos que huyen de la comunión, ¿no? Los hermanos que no les gusta congregarse, aquellos de ustedes que, o de nosotros. Yo en algún momento viví mucho tiempo así, también tampoco puedo excluirme, pero ya mi vida ha cambiado en ese aspecto y soy mucho más consciente y responsable ante el Señor por eso. Pero las personas que están siendo manipuladas por el enemigo no les gusta congregarse, así de fácil. Huyen a la comunión, ¿no? Y habíamos puesto como ejemplo, por ejemplo, Juan 3, 20, 21, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de parte de él. Las otras 2 que vi, que habíamos visto hasta ahora, es la fuerza sobrenatural que mostró, y tenía que ver con lo que se resaltó aquí en el verso 3 y 4, ¿no? Que nadie ni no le podían atar ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Esa fue la tercera característica que tiene que ver con la rebeldía, ¿no? Recuerden que hay 3 aspectos en su vida de obediencia, llamémoslo así, como hijo de Dios. El no tener obediencia lo lleva a ser desobediente, obviamente. 2, ser rebelde. Y 3, ser contumaz. Esos son los 3 procesos. Algunos de ustedes o algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pasado por todas esas etapas, ¿no? Y nosotros podemos ver que un hermano en alguna manera está siendo influenciado, manejado, manipulado por el enemigo, es porque muestra rebeldía, no se somete, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la sujeción, ¿no? Con la cohesión en el cuerpo de Cristo ante la autoridad que Dios ha establecido, ¿no? Entonces siempre hay hermanitos que están en continua oposición y rebeldía. Esos son personas, son hermanos que están siendo manipulados, influenciados por el enemigo, ¿no? Entonces tiene que ver también con la obediencia a la autoridad entregada por el Señor, ya sea a los padres, o la obediencia entregada por el Señor, ya sea a las autoridades, o la autoridad entregada por el Señor hacia los líderes. Eso es lo que en realidad quiere decir hacia aquellos hermanitos o personas
que se oponen. Son primero desobedientes, segundo son rebeldes, tercero pueden llegar a ser contumaces, que es la rebeldía que se lleva a más violencia, o sea, por nada, por más que se haga, se sujeta. Entonces, hay un aspecto en la iglesia que se usa para mantener la iglesia pura, que es ¿qué? ¿Qué pasa con un hermano que es rebelde, desobediente? ¿Qué hay que hacer con un hermano que es rebelde y desobediente? Si le preguntara a los que están en esta noche acá, o algunos de ustedes también pueden decir. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Mateo capítulo 18 es. Primero, si tu hermano peca contra ti, la desobediencia es un pecado. Tal vez no sea un pecado directo contra usted, hermano, pero eso es un pecado contra la iglesia, ¿no? Contra la comunión. Entonces hay que ir y exhortarlo, ¿no? No hace caso el hermano, sigue en desobediencia. Bueno, la desobediencia en realidad tiene que ver con algo que la escritura dice, no con lo que a mí me parece. Entonces hay que ser claro en eso. Usted va al hermanito y lo reprende, lo exhorta, lo amonesta, no hace caso. ¿Qué tiene que hacer después? Les pregunto a los que están aquí, Douglas está contestando también, pero también quisiera que los que están allá en sus casas me digan, ¿qué hay que hacer después que un hermano no le escucha la exhortación que usted con amor le hace para que se arregle en realidad? Douglas, ¿qué dijo? Se va con 2 o 3 testigos, ¿no? Se va con otro hermano. Y así cuando no se tiene en cuenta a los 2 hermanos, a los 3, porque se puede ir con 1 o 2 testigos, se lleva a la iglesia. Y si la iglesia, delante de la iglesia, no cambia su forma de ser, puede ser fácilmente expulsada. Es algo doloroso, hermano. Es algo, sí, tenerlo como gentil y publicano, ¿verdad? Porque la obediencia es algo que nos debe caracterizar. Bueno, no vamos a quedarnos ahí, pero es el ejemplo. ¿Qué más? Cuarto punto, también dice que no hay paz. Y hay que ser justos, hermanos. Usted no puede decir que está en luz cuando habla en tinieblas, sino puede decir que andando en tinieblas tiene paz. Esa es una falsa paz. Y vemos el jueves anterior, por ejemplo, Job 22:21, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. O sea, no hay amistad porque no hay comunión. Y cuando no hay comunión, no hay amistad y por lo tanto no hay paz. El Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, el creyente en este estado de alejamiento y de que Satanás le manipula, aparte que tiene impureza, aparte de que se aleja de la comunión, aparte de que es rebelde, también tiene confusión en su corazón, ¿no? Este hombre dice acá en el verso 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, dice, hiriéndose con piedras. No tenía paz este hombre endemoniado, y una persona que se aleja del Señor jamás tendrá paz. Es desconfiado en todo. Dice también que otra causa de la ausencia de paz es el pecado. Entonces, hermano, usted tiene que mirar. Siempre hay una razón para todo. Tenemos que analizar por qué mi corazón está ahí. Si hay pecado, no hay paz. Esa es una razón. Las otras razones obviamente son las que estamos viendo por aquí. La fe, ¿no? La ausencia de fe no trae paz. Hay varias razones, pero hay que saberlas entender bajo la escritura, hermanos, porque es importante para dar una buena consejería y una buena exhortación. Y así vimos varios versos. Hoy vamos a ver el quinto punto. Ya nos faltan 2 y el remate, por decir así, la conclusión que está en los versos 17 al 20 de Marcos. Y vamos a ver ahora qué es otra. Dice Marcos capítulo 5, versículo 9. Voy a leer el contexto porque dice del versículo 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole, Legión me llamo, porque somos muchos. Esto tiene que haber ese aspecto. Mire, Jesús, ¿por qué no le preguntó su nombre? Obviamente este hombre no se llamaba Legión, pero Jesús estaba hablando a alguien detrás de ese hombre. Por eso el que responde, ¿cierto? Tal vez en el principio, dice capítulo 5, versículo 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Creo que en otras partes también en Lucas lo dice que vio a Jesús y fue. Aquí más adelante también lo dice
cuando dice en el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Seguramente el impulso humano de este hombre atormentado vio en Jesús la respuesta a su esclavitud y corrió hacia él. Pero Jesús no le habla a este hombre como tal, no le dice cómo se llama buscando su nombre humano o natural, ¿no? Juan, Pedro, José, ¿no? Sino le dijo al que estaba detrás. Y una de las características, hermanos, de un creyente, y fíjense que eso pasa mucho porque yo he encontrado incluso en mi propia vida, es algo que no voy a decir que no pasa tampoco, pero sí estoy siendo mucho más consciente y atento a esta situación. Es la dualidad o multiplicidad de personalidad. Quiero decir, bueno, leo el verso 9 para que volvamos a tener la idea. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región, ¿no? Y en el verso de Lucas, en Lucas 8:31 le dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, algo interesante acá en Marcos es que el Señor, una persona que está en este estado de influencia, es inconstante en todos sus caminos, lucha. O sea, una de las cosas que el Señor le habló, la primera exhortación, por ejemplo, que dijo Elías al pueblo cuando degolló a los 450 profetas, antes de eso le dijo, ustedes, ¿por qué claudican entre dos pensamientos? ¿Por qué? Porque el pueblo estaba influenciado por los profetas de Baal y estaban adorando demonios. Y por eso Elías les dice, si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, síganle. Y una de las características de los hermanitos, porque aún los considero hermanos, porque están en un pecado que no es de muerte, eso está en 1 Juan capítulo 5. Si tú vienes a tu hermano cometer un pecado que no sea de muerte, ora por él. Y necesitamos saber quiénes están en esta condición de tener un doble ánimo. Nunca se sabe en qué lado están. O sea, quiero decir, están luchando constantemente con su fidelidad, o están luchando constantemente en su obediencia, o están luchando constantemente en la aceptación de autoridad, o están luchando contra dos naturalezas, obviamente, pero contra dos voces que en su corazón en realidad están luchando, que es la voz de Cristo, la voz del Espíritu y la voz de Satanás. Douglas va a decir algo. Él no conocía a Jesús, pero el Espíritu sí conocía a Jesús. Amén. El que se fue a arrodillar fue el Espíritu y no el hombre. Porque iba a saber el hombre que Jesús venía para liberar. Eso me hace a mí ver que toda rodilla se va a doblar ante los pies del Señor. Y si nosotros, ahorita que tenemos vida y tenemos tiempo, no nos humillamos delante de Dios en aquel gran día, humillar, pero va a ser para condenar. Bien, resumo lo que Douglas está diciendo en pocas palabras. Gracias, Douglas. El Espíritu sabía quién era Jesús. Este hombre seguramente no lo sabía, ¿cierto? Más o menos. Pero Douglas lo que quiere enfocar es que en algún momento, porque eso dice la Escritura, toda la creación se doblará rodilla ante el Señor, reconocerá quién es el Señor. Por eso cuando el hombre vino, dice en el verso 7, no se le paró altivo como algunos de pronto hemos hecho en algún momento de nuestra vida cuando hemos luchado contra Dios, sino dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Nadie, hermanos, de verdad, ante la presencia del Señor puede mantenerse en pie. Toda la creación, sea buena o no buena, digamos así, santa o impía, se arrodilla ante el Señor. Y las cosas que interesantes de esta dualidad, eso es por lo que mencioné, Elías, está en Primera Reyes 18:21, ¿no? Dice, recordemos una cosa, hermanos, el Señor amonesta, el Señor no le gusta la personalidad dividida, ¿no? Porque aquí vemos que hay, por lo menos en el caso de este hombre, más de una doble personalidad. ¿Cuántas personalidades tenía este hombre? ¿Cuántas creen ustedes que tenía este hombre? Él les pregunta y le dice cómo se llama. Y el hombre le dice, me llamo Legión. Legión, gracias, Silvia. Legión. Y Legión es la idea de una cohorte romana, ¿cierto? De una legión romana que pues, se componía de ¿cuántos miembros? ¿Cuántos soldados era una legión romana? Un poquito más. Más de 2000, dice. Sí.
Exactamente. La idea en la Legión Romana era de 2000, sí, Douglas da una conclusión lógica basada en lo que sucedió después. La Legión Romana se componía de 2000 a 6000 hombres. Entonces, este hombre no tenía una personalidad doble, tenía una personalidad de más de 2000 demonios, porque cada demonio tiene su personalidad particular, hermanos. O sea, no podemos decir que todos piensan igual y hablan igual y obran igual, aunque el propósito de ellos es destruir. Entonces, lo que el Señor, el hombre estaba luchando primero contra la personalidad humana que estaba en tormento, ¿verdad? En su lucha, y también la personalidad de los demonios que lo llevaban a cometer estas barbaries. Pero hay algo interesante y por eso quiero llevarlos también a Lucas 8:31 en este momento. Los psicólogos humanos, hermanos, han llamado este estilo de personalidad porque se ven. Eso también quiero recalcar, hermanos, es un estado médico mental, ¿sí? Pero tiene que ser diagnosticado por un experto. Pero recordemos que detrás de muchos de la doble personalidad de muchos de ustedes y mí en algún momento de mi vida está el enemigo. Eso se llama esquizofrenia. La palabra que está en Primera Reyes capítulo 18 versículo 21 cuando dice cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, la palabra dos pensamientos en griego es esquizofronos. Esquizo es dividir, fronos es mente. Entonces, en realidad Elías dijo, ¿cuándo van a claudicar ustedes entre dos mentes? ¿Cierto? Entonces, en la ciencia médica eso se le llama esquizofrenia, que es la misma, esquizo, romper, frenia, fronos, mente. Pero los psicólogos no entienden el aspecto espiritual, por eso siempre tenemos que ir más allá para entender, pero sin juzgar. Entonces, podemos decir que este hombre sufría esquizofrenia espiritual, tener personalidad dividida. Algunas veces, si ustedes detallan con cuidado lo que dicen Marcos y en Lucas, era el hombre el que hablaba y otras veces era el demonio, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Y de quién habló detrás del hombre? El demonio, no habló el hombre. Legión me llamo, no sé si fue con esa, pero Legión me llamo porque somos muchos. ¿Qué importancia podía tener para Jesús saber el nombre de este pobre hombre? ¿Por qué razón Jesús le preguntó a Jesús, o por qué razón, perdón, Jesús le preguntó por su nombre? Entonces, la respuesta nos da la clave, ¿no? No contestó dando el nombre que sus padres le han puesto en ese momento, antes de su nacimiento. Por ejemplo, próximamente vamos a ver algo sobre un hombre muy bonito, un hombre que se llama o es Natanael. ¿Sabe, Claudia, qué significa Natanael? Vamos a hablar próximamente de Natanael. Natanael es un nieto, ¿no? Sí. Muy bien. A Claudita, la nona Claudia, se le olvidó el... Está bien. Vamos a verlo próximamente cuando me corresponda. Vamos a hablar de Natanael y de los prejuicios. Pero bueno, no ese es el punto. Entonces, el que habló le dice, Legión me llamo porque somos muchos. Solo en esta ocasión, hermanos, se habla de que muchos demonios habitaban en una sola persona. Las demás veces que el Señor sanó, liberó demonios, era de un demonio. En uno incluso les llama, da por nombre. Eso ha permitido que doctrinalmente algunas iglesias se enfoquen en ese aspecto, ¿no? Porque había una mujer enferma que por 21 años, dice, Satanás tenía esclavizada. De algunos se han enfocado en ese aspecto que no es el correcto, hermano. Cuando empiezan a ponerle a toda clase de enfermedad nombres de demonio, que es demonio de esto, demonio de mentira, demonio de lujuria, demonio de esto, no. En el caso particular, Satanás sí puede causar una enfermedad como un efecto de su control. Pero no vamos a hablar de esto tampoco porque el tema no es el del momento. Entonces, ¿qué nos demuestra esto, hermanos? Porque eso tiene que ver con la fe y el temor. Que el Señor es el dueño de qué, es el amo, es el Señor de qué o sobre quién. Les pregunto a ustedes, los que están acá, a los que están en Zoom. ¿El Señor es Señor de qué? Ya Douglas dijo algo. Perdón, más alto. Él es el Señor de toda la tierra, es el Señor, el Creador. Por eso le dicen, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos usan el nombre que los gentiles usaban, que los judíos usaban Jehová y otros nombres, pero los no judíos usaban el Elohim, que es diferente, ¿no? Y significa Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces recordemos, hermanos, que el Señor amonesta una personalidad dividida, ¿cierto?
Y entendemos por eso que el Señor es más poderoso que el demonio y todas sus huestes. ¿Ve? Ni una legión de demonios podía hacer frente a su voz de mando. Y fíjense lo que pasó acá, hermanos. Vamos a Lucas, solo para mencionar este caso interesante, en Lucas capítulo 8, versículo 31, que es el contexto de lo que estamos viendo aquí en Marcos. Porque en Marcos 5, 12 a 14, ellos ya le empiezan a decir, ¿no? Dicen, mientras ustedes buscan Lucas, les digo, y les preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué los demonios estaban interesados en no salir de esa región? ¿Por qué le dijeron a Jesús, no nos saques de esta región? Pues realmente vemos por el resultado al final, ¿no? Y eso lo vamos a ver también. Era una región de muchas personas incrédulas. Y eso nos va a enseñar algo en el estudio de Marcos, ¿no? El Señor no se queda donde no es aceptado. El Señor no se queda donde no es recibido. Si en su corazón usted no acepta y no recibe el señorío del Señor, el Señor no se queda, hermano. Puede ser su Salvador en últimas, pero jamás será su Señor hasta que usted no venza la impureza, la ausencia de la comunión, la rebeldía y la doble personalidad. Porque eso significa el señorío. El señorío de Cristo saca todas estas cosas, ¿cierto? Entonces los demonios dicen, no querían irse de aquella región. Dicen, le rogaban mucho. Fíjense bien, ellos le rogaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su tiempo ya está contado. Y realmente ellos decían, hagamos lo que hagamos, tal vez lo vieron así. Él va a hacer algo, ¿cierto? Jesús va a hacer algo porque él no vino a dejar a las personas igual. Él se encontró con el endemoniado. ¿Para qué? Para pasar de largo y simplemente decir, no te vi. No, hermanos. Él estaba ahí precisamente y cruzó el mar de Galilea para liberar a un solo hombre. Pero por este hombre, él pudo llegar a toda una región. Eso está en los versos 20, que es al final de la porción que estamos leyendo. Cuando este hombre fue liberado y el Señor lo envió a que hablase esas buenas nuevas a su casa. Y el que se fue, habló a toda la región, dice en el verso 20, y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuántas cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Hermanos, ¿cuál es la clave de un buen testimonio? Hablar del qué, de las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuán grandes cosas? Y eso no es decir que me cambió, que dejé de ser borracho, que dejé de ser adúltero, que dejé de ser esto o aquello. Eso no significa hablar cuán grandes cosas. En este caso, el hombre en particular, sí. Pero ahora que estamos viendo hacia atrás, hacia la cruz, este hombre solo podía mirar hacia adelante. Tal vez en algún momento él estuvo presente, me imagino, especulo acá, delante de la cruz viendo al Salvador, el que lo liberó de los demonios. Carlitos, creo que está. Señora, dígame, Silvia. ¿Sí me están escuchando? Bueno, Silvia habló algo. Carlitos, qué pena, es el internet de nosotros. Bueno, listo, tranquilo. El internet de Silvia nos causó aquí una confusión. No, mentira, pero estamos. Fíjense, ahora vamos a Lucas, capítulo 8, versículo. Esto solo lo menciona Lucas. Solo lo menciona Lucas. Y fíjense bien por qué Marcos ni Mateo lo mencionan, pero Lucas da algo interesante para comentarles aquí rápidamente. Los demonios le pidieron al Señor, dice, mándanos, y estaban allí cerca un gran hato, en el monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, ¿por qué le pidieron al Señor que le enviase a los cerdos? No lo sabemos con seguridad. Tal vez porque ellos necesitan, los demonios, tener un cuerpo. Siempre el demonio no puede actuar estando etéreamente. Él necesita de alguna manera estar en algo corpóreo, como el cuerpo humano, en cierta forma. Tal vez esa es la explicación. No hay evidencia bíblica de este comportamiento. Y tampoco, en este caso, tuvieron mucho tiempo, porque ellos sabían que el Señor venía a liberar a este hombre y sabían que el Señor podía tomar dos decisiones en cierta manera. Dos, ¿cuáles fueron? La que menciona acá, envíanos a los cerdos, danos permiso, o la otra era enviarlos al abismo.
Ese era el gran temor de los demonios y solo lo menciona en este caso el Evangelio de Lucas, ¿no? Lo que sí podemos ver acá, hermanos, es que ellos no se pudieron resistir a la orden de Cristo. No hay demonio, hermano, no hay espíritu que se resista al nombre de Cristo. Y no hay demonio que siga habitando en el corazón del creyente si nosotros que nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, ¿cierto? Y él huirá de nosotros. Esa es la única, no andar reprendiendo espíritu aquí, espíritu allá, no. Sométase a Dios y el demonio irá. Entonces, ni siquiera, fíjense algo interesante, los demonios no podían ir ni siquiera a los cerdos sin permiso del Señor. ¿Cómo entraron en el hombre? Porque el hombre lo permitió. El hombre en algún momento se rindió a algo y ellos entraron a controlarlo. Así como ustedes se pueden rendir a esa influencia, esa manipulación del enemigo para que sean impuros, para que seamos de pronto aislados de la comunión, para que estemos en rebeldía, ¿verdad? Para que no tengamos paz, pero también para que tengamos doble ánimo en muchas cosas. Pero ellos necesitan incluso para esto permiso del Señor. Permítenos ir a esos demonios. En cambio, para llegar a nosotros, el Señor no puede hacer nada. Él no quiere que ni ustedes, iglesia, ni que yo en ese aspecto, ni que el pueblo de Dios ignore las maquinaciones de Satanás, ¿no? Ignore quién está detrás, porque él se disfraza como ángel de luz. Y él está trabajando escondidamente en la iglesia, contra la iglesia. Por eso todo síntoma de enfermedad en la iglesia tiene que extirparse, tiene que quitarse, ¿no? Tiene que sacarse. Porque, hermanos, eso es como un cáncer. El cáncer es una célula maligna. Y si el cáncer se permite, ¿qué hace esa célula maligna? Contamina y contamina hasta dañar todo. Por eso el cáncer, ¿qué hay que hacerlo? Extirparlo, ¿cierto? Y por eso es la disciplina dolorosa en la iglesia para los miembros de la congregación que aún viven en sus pecados. Duele, hermano, y es feo y es humillante para ambas partes hacerlo, y duele tener que sacar a alguien de la comunión por pecado. No es lo que Dios quiere, porque Dios nos llamó a ser santos, hermanos, y a ser siervos de Él, no esclavos. Entonces tengamos eso en cuenta. Ellos no pueden afectar a estos demonios, ya que un demonio no puede entrar en un cerdo sin ser enviado por Dios mismo. ¿Qué tan pequeño es el poder o la malicia de ellos para ser temidos por aquellos a quienes Dios, a quienes tenemos a Dios como nuestro protector y nuestra porción? ¿Se imaginan? En ese aspecto nosotros somos mucho más poderosos que ellos. Ellos tienen que pedirle permiso al Señor para irse a unos cerdos. Nosotros simplemente nos sometemos a Dios y lo resistimos. ¿Y cómo resistimos al enemigo? Con la palabra. Si hay alguno de ustedes en esta noche, hermano, que estemos en este aspecto de la inmundicia, que esté en este aspecto de la ausencia de la comunión, que esté en este aspecto de la rebeldía, que esté en este aspecto de la dualidad o doble ánimo en estas cosas, que no tenga paz en su corazón, hermanos y hermanas, es el momento de rendirnos al Señor como iglesia. Y vamos a ver el efecto en la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, es interesante, eso lo vamos a ver en el punto 6 la próxima semana, ya para terminar prácticamente esta porción del estudio. No todas las tendencias, porque en realidad que hicieron estos demonios, entre comillas, ¿no? Como una especie de suicidio, ¿no? ¿Qué ganaban ellos con irse a los cerdos? No sé. Tal vez, como dije, necesitaban tener un cuerpo, algo corporal. Pero ¿qué hicieron los pobres cerditos? Ellos no podían entender y sintieron esa presencia interna. ¿Y qué hicieron? Todos a una vez se despeñaron por los barrancos, ¿no? ¿Qué hicieron esos demonios? ¿Para dónde se fueron esos demonios? Eso exactamente. El lugar de todo demonio que dice la escritura que no guardan su dignidad en ese aspecto. Eso está en Génesis capítulo 6. ¿Verdad? Es la palabra abismo. Vamos, hablemos de eso cortico en estos últimos 10 minutos, solo para que ustedes aprendan, hermano. La palabra griego abismos, que está aquí, vamos en Lucas, ¿no? Estamos en Lucas 8, ¿no? Es el otra porción, aunque habla lo mismo que en Marcos, pero Lucas solo menciona, Lucas 8:31, la palabra abismo. No nos mandes al abismo, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí también un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. De los demonios decían, o Jesús nos manda al abismo, porque tiene la autoridad, o nos permite ir a los cerdos. Y hasta en eso el Señor tuvo como cierta bondad. Vayan a los cerdos.
pero en realidad ellos estaban de esa forma también condenados a ir al abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Alguno de ustedes puede responder, decirme de alguna manera rápida y concisa para que todos escuchen? ¿Qué entiende por abismo? Elena dice acá que es el lago de fuego. ¿Quién más dice algo, otro concepto que tenga? ¿Habían escuchado ustedes hablar de la palabra abismo? Bueno, vamos a ver eso. La palabra abismo, que significa pozo sin fondo, algo profundo, insondable, solo aparece nueve veces en el Nuevo Testamento. 9 veces. Pero en el Reina Valera la palabra también se traduce como pozo del abismo. Eso está, por ejemplo, en Lucas 8:31, que es la primera. Y significa es el mundo de abajo, el infierno, ¿no? Prisión de los espíritus desobedientes que esperan el juicio en Apocalipsis. Ya les explico. También en Romanos 10:17 dice, ¿quién descenderá al abismo? Sí, se traduce también como un lugar donde van los muertos. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos, dice en Romanos 10:17. Y en Apocalipsis 9:1-12 se habla como un lugar de tormento. Entonces, cuando usan la palabra abismo, hay que mirar el contexto. En el capítulo de Lucas se significa el lugar donde van los espíritus desobedientes. No es un lugar donde van los muertos, porque los espíritus de demonios no son muertos. Ellos no vivieron ni murieron, ¿cierto? Aunque estén muertos espiritualmente. Señor Lucas. Judas. ¿Lo puede leer, por favor? Douglas me menciona a Lucas. Y Lucas, sí, hay varios versos, hermanos, que nos dan la idea de esto, ¿no? Cada contexto va a hacer entender el significado de la palabra. Mientras Douglas busca Lucas capítulo no, el 5, verso 9, Judas 9. Entonces, Marcos y Lucas será, el contexto nos da la idea, ¿no? ¿Qué dice Judas? Yo lo iba a mencionar ahorita, pero ya Douglas adelanta. Se le perdió Judas, se le perdió. Antes de Apocalipsis. Okay. Ya le encontró Lucas. Douglas. Señor. Ok, entonces vamos a ver. Dice así Judas. ¿Listo? Miren lo que dice la escritura. Aquí lo tengo. Judas, verso 9. Pero cuando, si es Judas 9, no, perdón, no, es Judas 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cierto? Bueno, hermano, entonces a eso voy, porque es que hay tres lugares a donde los demonios van a ir. Uno, o es al abismo, ¿cierto? El gran abismo. Fíjense que Satanás fue guardado en el abismo por 1000 años. Es un lugar, dice que también como juicio en Apocalipsis los demonios van a salir para traer tormentos sobre los hombres, van a salir del pozo del gran abismo. Es un lugar donde los demonios pueden salir, pero hay otro donde no pueden salir, que se llama el que está en Judas, prisiones de eterna oscuridad. Estas prisiones de eterna oscuridad fueron para los ángeles que pecaron no habiendo guardado su dignidad. Esos son los de Génesis capítulo 6. Hay tres lugares entonces. Abismo, donde pueden ser echados los demonios. 2, prisiones de oscuridad. Y el último, que está en Apocalipsis 20, es el gran lago que arde con fuego y azufre. Ese será el lugar de tormento donde va a ir Satanás, sus huestes y la bestia y el anticristo y el falso profeta. 3 lugares nomás. El pozo del abismo, donde ellos son castigados a estar ahí, es una prisión ahí donde ellos no pueden salir, están ahí esperando también. Están las prisiones de eterna oscuridad, como dice aquí en Judas 9, ¿no? Prisiones de oscuridad en Judas 6, perdón. Y está el juicio del gran trono blanco. Entonces, solo son estas 3 significados, ¿no? Por eso le dicen, Señor, no nos mandes al abismo. Porque los demonios están, ¿no? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Ellos están actuando hoy, pero pueden estar como castigo en el abismo. 2, en lugares de oscuridad ya guardados, no pueden salir. 3, cuando llegue el momento, todos irán al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ellos están en 4 áreas, en 3 áreas en este momento, ¿no? Entonces, aquí rodeándonos, a los cuales debemos resistir,
2, en el abismo. 3, prisiones de oscuridad. Punto final. 4, cuando sean entregados a un gran lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que significa la palabra abismo. Entonces, cada contexto hace entender el significado de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a entenderlo así. Esto es como un dato más, solo lo menciona Lucas, pero ni Marcos ni Mateo lo dicen. Entonces, para terminar, el Señor les permitió que fueran a los cerdos. Cuando estos se precipitaron por el despeñadero y murieron, ¿qué fue lo que sucedió ahí, hermanos? Para dejar para el próximo jueves ya. Faltaría uno más, pero lo vamos a tratar rápidamente, un punto, el sexto. Pero dicen que los cerdos se despeñaron y obviamente sucedió algo. Fue una gran pérdida económica para la gente que vivía esos cerdos. Y ahí es donde viene la enseñanza que se aplicará al final del capítulo. Jesús no está donde no es recibido. Porque eso hizo que los dueños viniesen cuestionando la actitud del Señor, ¿no? Pero como dicen algunos, estos hombres en realidad estaban acusando al Señor de algo que hicieron los demonios. Cuando llegaron los dueños de los cerdos, porque los que los cuidaban fueron corriendo y dieron aviso, llegaron los dueños a acusar a Jesús que por qué había hecho eso. Él no hizo nada. Fueron los demonios los que hicieron esto. Y eso es así lo que vamos a ver como conclusión para el capítulo de Marcos, capítulo 5, versículo desde el 18 al 20, el próximo jueves, si el Señor lo permite. Entonces, vamos a dejar ahí, hermanos, porque vamos a entrar al último punto que solo voy a compartir. Este en realidad no lo he visto en los creyentes. No sé, en el caso mío sucedió algo parecido. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque pues no lo voy a mencionar porque no es algo que yo quiera mencionar como algo de que jactarme. No fue bueno, no fue agradable, pero sí algo que pasó en mi vida, que es el sexto punto, que son las tendencias suicidas o la destrucción que se encuentra presente en la influencia demoníaca, hiriéndose con piedras. Y esto lleva a que muchos chicos, por ejemplo, yo he visto chicos, jóvenes, que se autolastiman porque están en una situación depresiva o de abandono emocional tremendo. Yo conozco creyentes, los he visto creyentes que se han cortado en su antigua vida, o tal vez esos que se autolastiman causándose dolor. No sé, si ustedes han visto a uno, acójanlo con amor y hay que aconsejarle, porque ellos están bajo un control que no es el del Señor, o están en una situación emocional muy difícil que necesita ser tratada con urgencia, porque ellos pueden pasar de autolastimarse, ¿cierto? Muchas veces perdón, las tendencias suicidas son un grito o un llamado de socorro. Muchos de los que intentan suicidarse no es que quieran suicidarse, es llamar la atención. Pero eso lo vamos a ver el próximo jueves para terminar, porque tiene que ver mucho con este aspecto que he visto últimamente y lo he consultado en internet sobre los líderes cristianos que sufren esto, que han pasado por esto. Es vergonzoso, hermano, es penoso. Y para mí, yo voy a dar mi concepto personal. Yo voy a respetar el concepto que ustedes tengan sobre este tema. Y voy a respetar a los hermanos líderes que han pasado por esta situación. Que de pronto una situación por depresión o por... bueno, vamos a verlo el próximo jueves. Han llegado a cometer suicidio. Y hay dos polos. Hay los creyentes que lo aceptan como algo válido y los que no lo aceptamos como algo válido. Esa es mi posición personal. Porque el Señor nos ha dado todas las herramientas, hermanos, para la vida. Todas las herramientas en su palabra para superar estas crisis. Son difíciles, no es fácil, pero el Señor nos ha dado su palabra para traernos pureza y santidad, para traernos amor a la comunión, estar en la luz, para traernos un solo espíritu, ¿verdad? Una sola mente, un solo corazón como iglesia, para traernos también obediencia a la escritura, ¿cierto? Y para traernos también, bueno, ya lo dije todos prácticamente, el amor a la vida y al servicio. Y voy a mencionar algunos casos de líderes que acudieron a esto y que realmente causó mucho dolor en sus iglesias, en sus familias. El caso mío fue antes de estar en el Señor realmente, ya en mis 18, 20 años. Pero no lo voy a mencionar, solo lo comento como referencia, más no como un ejemplo para mencionar. Pues fue la tendencia suicida. Vamos a terminar aquí, mis queridos hermanos.